si no debemos usar vanas repeticiones al orar, ¿por qué Jesús enseñó el Padre Nuestro? Jesús claramente mandó y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles, se refiere allí a los que no conocen a Dios. La palabra en griego es interesante, para vanas repeticiones es batologeo, que literalmente significa balbucear, tartamudear. Por el contexto histórico y cultural, otras versiones traducen vanas repeticiones como repeticiones sin sentido, palabras inútiles, parlotear de manera interminable, parlotear sin medida, alargar demasiado la oración, repetir palabras y palabras o repetir la misma palabra después de cada oración, repetitivo, parlerías y muchas palabras. El balbuceo, que es el significado principal de vanas repeticiones en griego, es propio de los bebés, que empiezan a repetir todo lo que oyen aunque no lo entienden, y obviamente tampoco lo pronuncian correctamente porque están aprendiendo a hablar y sus cuerdas vocales apenas se están desarrollando. Balbucear se vuelve algo así como una diversión para el bebé y por instinto lo hace. Y aunque eso deleita a los papás, todos los que hemos pues tenido hijos, nos encanta cuando están balbuceando y balbuceando, no dicen nada, pero nosotros estamos felices, aun cuando ni entendemos nosotros, ni tampoco el bebé sabe lo que dice. Y poco a poco los papás nos damos cuenta de que ya empieza a entender y a asociar, y cuando por primera vez dice mamá o papá, todos nos volvemos locos de alegría. Es entonces cuando les empezamos a enseñar a los bebés a asociar palabras con cosas mediante juguetes, canciones, sonajas, juegos, y se les pide que lo repitan: leche, agua, mamila, vaso, y el bebé repite eso, aunque de manera chistosa, ¿verdad? Eche, amía, o sea, porque no puede todavía bien, pero poco a poco lo vamos repitiendo y lo vamos corrigiendo hasta que lo logra decir correctamente. Cuando alguien recién conoce a Cristo, es normal que no sepa orar, y tenemos que enseñarle a orar así como Jesús enseñó a sus discípulos y así como los papás enseñamos a los bebés, ya que orar es básicamente hablar con Dios. Entonces debemos empezar con lo más elemental, y Jesús lo hizo así cuando enseñó el Padre Nuestro, que es lo más elemental, y les contó parábolas e ilustraciones al respecto. Está demostrado científicamente que los seres humanos aprendemos a hablar escuchando, y cuando se le pide al bebé repetir palabras o frases es porque ya las ha oído. De ahí el consejo que los expertos dan a los padres de la disciplina de leerles cuentos en voz alta. Es mejor leerles la Biblia desde que están recién nacidos, desde el vientre, para que la palabra de Dios empiece a edificar sus vidas desde ahí. Desafortunadamente, cuando recién conocimos a Cristo, o no nos enseñaron a orar porque ellos mismos no sabían orar, o no pusimos atención y no quisimos aprender, pensando que aprender a orar es algo automático, pero no lo es. Y es la causa por la que al orar hacemos vanas repeticiones y simplemente imitamos a otros. Y aun cuando no entendemos las palabras que salen de nuestras bocas, como en la ilustración que acabamos de ver, oh amantísimo Padre, oh amadísimo Padre, no está mal que le digas así a Dios, pero si nada más se lo dices porque se lo oíste a otro y no entiendes lo que significa, ni siquiera sientes, porque cuando lo entiendes y lo sientes, le puedes decir, oh amadísimo Padre que estás en tu trono y que gobiernas, pero lo estás diciendo con entendimiento, no nada más porque lo estás repitiendo. Y como se siente bonito, así como a los bebés les agrada balbucear, lo seguimos haciendo, pensando que es la manera correcta, pero no es correcto. Debemos aprender.
y Jesús es el único camino y verdad para aprender a orar. Por eso debemos aprender de Jesús, y como aprendimos en la lección anterior, para aprender a orar debemos escuchar orar a otros que oran correctamente, obvio, ¿no? Al mismo tiempo que dedicamos tiempo a solas con Dios para simplemente platicarle lo que hacemos, decirle qué hicimos en el día, lo que nos inquieta, lo que pues quisiéramos, simplemente platicar con Él. Pero ahí estamos empezando a orar, estamos balbuceando, por así decirlo, y poco a poco ir integrando el modelo que Jesús enseñó para aprender a orar, que veremos en la siguiente lección, porque aprender a orar es como aprender a hablar otro idioma, es algo que se aprende, ese es el lenguaje, es el idioma del cielo, la oración. A veces nada más repetimos por repetir. Me acuerdo cuando yo empezaba, el pastor de la iglesia donde yo iba decía mucho Padre Celestial, y él de pronto pues decía gracias por este día, Padre Celestial, te alabamos porque eres bueno, y repetía Padre Celestial después de cada palabrita, y yo después repetía porque yo pensaba que al decir Padre Celestial yo estaba orando, ¿no? Y luego él hacía una, pues así como que una pausa y hacía esto. Así, no sé si estaba pues con un... Después supe que él usaba mucho el Halls, porque como hablaba con la gente, pues creo que pues tenía problemas con su aliento, pero él hacía mucho esto. Entonces yo cuando oraba, aparte de Padre Celestial, lo repetías 500 veces. De vez en cuando hacía pausa y hacía esto. Porque yo creía, somos bebés y uno imita como los bebés. Bueno, tenemos que aprender de Jesús. Tenemos que aprender de Jesús. Y pues Jesús no dijo Padre después de cada frase. Venga tu reino, Padre. Hágase tu voluntad, Padre. Como en el cielo, Padre. Hay que tener cuidado porque aprendimos mal. Yo aprendí mal y tuve que corregirme, y cuando eso me dijeron como que me sentí incómodo, pero es cierto, Jesús nunca repitió el nombre de Dios así después de cada frase, o no hizo ciertas cosas, ¿no? Entonces es importante tener el corazón dispuesto, ser sensibles pues, y aprender a orar.